La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso, para adentrarnos hoy en una historia muy interesante que es nada menos que la historia de Fausto. Fausto, muy popularizado a través del escritor alemán Goethe, tiene muchas versiones. De hecho, hay un Fausto histórico y vamos a recorrerlo de la mano nuevamente de Eduard Edinger, discípulo de Carl Gustav Jung, que nos va a trasladar unas referencias, unas conexiones psicológicas a este drama, de manera que cuando lo recorramos, ya sea leyéndolo o a través de alguna de las adaptaciones, no sé, cinematográficas o literarias también, podamos encontrarle un sentido adicional, un sentido paralelo y profundo. Según nos cuenta aquí la Wikipedia, el Fausto histórico, Johann Georg Faust, nació probablemente en 1480 en la ciudad de Nidlingen, situado en el estado alemán de Baden-Württemberg. Se dice que murió en 1540 en Staufen de Brisgovia, debido a una explosión durante un experimento con sustancias químicas. Se ve que el tipo se dedicaba realmente a cuestiones alquímicas. Pero luego, más adelante, fue llevado a obras literarias. La primera, en 1587, fue el librero Johann Spies, o Spies, no sé cómo se pronuncia, de Frankfurt. Y bueno, más adelante hubo otras adaptaciones hasta que llegó la tan famosa de Fausto, que fue en el siglo XIX. Dice, ese mismo rumbo tomó Goethe en su célebre Fausto. La primera parte de este poema dramático se conoció en 1808, la segunda se publicó póstumamente en 1832 y es la más influyente de todas. ¿Por qué Fausto es una obra interesante para que la abordemos? Bueno, porque a mí me gusta mucho porque representa el ansia humana por comprender. Fausto no era otra cosa que un tipo que ya, como recorreremos y veremos ahora, ya había probado todo. Ya había investigado las ciencias, las conocía de pe a pa, conocía todo, había escudriñado, había revuelto, pero todavía
algo se le escapaba, no era feliz, le faltaba algo. Y ahí es donde aparece una figura mística, mágica, que es la del amigo Mefistófeles, atractiva y a la vez aterradora, ¿no? Encantadora, fascinante, que es aquella otra parte que nos queda siempre fuera de la ecuación. Así que con Edinger en su libro, ya le cuento el título, se llama El Goethe de Fausto, notas para un comentario junguiano. Está en inglés, así que tenga paciencia si en algún momento me trabo en alguna de las traducciones. Vamos a ir directamente a la introducción porque nos va a contar qué opina Jung de esta obra y luego ya nos vamos a meter con los primeros fragmentos de la obra misma y ahí las vamos a ir analizando. Dice así la introducción. Jung ha demostrado en Aion es uno de sus libros más importantes, que el eón cristiano, cuando hablamos del eón nos referimos a toda una era, la era cristiana, está caracterizada por un proceso de enantiodromía. Recuerde de programas anteriores, enantiodromía significa básicamente que te viene a buscar lo opuesto. Es decir, si uno se proclama como el bueno de la película, tarde o temprano esa parte, no le digo mala, pero aunque sea un poco torcida que uno deja fuera para que la ecuación le cuadre, obviamente, para demostrar que uno es bueno, cualquier comportamiento que así por asomo ya parezca un poquito, no digo malo, pero comprometedor, uno lo deja fuera. Bueno, eso en algún momento te viene a buscar. Te viene a buscar internamente, te viene a buscar como una enfermedad, te viene a buscar como otra persona que aparece en tu vida y te saca a relucir esa parte, un montón de cosas así, que es lo que llamamos enantiodromía. Y si nos ponemos a ver, el león cristiano se basa en esto, según Jung, porque todo el esfuerzo de Jesús es un esfuerzo por ser bueno. Sed buenos, ¿no? Como vuestro Padre, o sea, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Eso nos dice Jesús de Nazaret. Entonces, el intento es el intento por conseguir una isla de armonía, de corrección, de perfección en este mar de caos. Eso tiene un precio. Jesús muere por esos ideales y el precio es que luego viene la enantiodromía. Así como en vida misma Jesús, por ser tan bueno y tan puro y haber rechazado al diablo, ya vimos cómo se infló cuando entró en Jerusalén y se sintió el gran hijo de David, y luego acabó echando a los mercaderes en un ataque de ira y maldiciendo una higuera para que se seque. Eso es la enantiodromía, eso es que te venga a buscar la otra parte y que te refriegue en la cara que no sos tan bueno. Entonces, a otro nivel, el Apocalipsis, el regreso de un Jesús que tiene brazo de hierro, como dice en el Apocalipsis, nos muestra esa otra parte que vuelve, ¿no? Tanto el Jesús enfadado que viene a castigar a los malos en el Apocalipsis, como también la figura del anticristo. Entonces dice, el león cristiano está caracterizado o se caracteriza por un proceso de enantiodromía, en la cual la figura de Cristo es reemplazada por el anticristo, ¿no? Es decir, cultivamos una parte pura para luego aguantar el embate de la otra parte, impura en tal caso, y que de eso salga una unión equilibrada. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿por qué entonces cultivar el bien? ¿Por qué directamente no nos relajamos y no incorporamos todo? Bueno, porque el lado, en lo que llamamos el mal, está muy relacionado con el caos. Y el caos desintegra las cosas. Y la idea de la vida entera es mantener la vida justamente, ¿no? Un ser viviente quiere mantenerse cohesionado, no quiere disgregarse. Entonces, para poder mantenerse cohesionado, digamos, por decirlo de alguna manera gráfica, tiene que creer en algo. Al creer en algo se convence que tienen que todas sus partes estar unidas, ¿no? Como cuando uno tiene una utopía que para lo único que sirve es para que uno se mantenga caminando, no porque se vaya a conseguir la utopía. Entonces, luchar por el bien ético, por el buen comportamiento, es una manera de mantener la vida en movimiento. Es una especie de
Me levanto por la mañana porque este día es importante. ¿Y por qué es importante? Y no sé, porque se me ocurrió a mí convencerme de que es importante, si no, no me levantaría. Entonces, dice Jung, estas son palabras de Jung, dice: la decristianización de nuestro mundo, el desarrollo luciferino de la ciencia y la tecnología, acuérdense que Lucifer es el portador de la luz, ¿no? Es una función de lo oscuro, del caos, que tiende a abrir los ojos, al igual que a Adán y Eva se les abrió los ojos cuando, así dice en el Génesis, cuando la serpiente los tentó a comer del árbol del bien y del mal. Eso fue un acto luciferino, fue una especie de date cuenta, ¿no? Una especie de comenzar a ver las diferencias que no veías. Entonces, eso es luciferino. Es un desarrollo, dice, de la ciencia y de la tecnología. Fíjese que la ciencia justamente es una separación de esto es esto y aquello es aquello. La misma palabra ciencia viene de una raíz que es separar, ¿no? Porque si uno no diferencia, más caliente, menos caliente, más alto, más bajo, más grande, más pequeño, más rápido, más lento, no habría ciencia. La ciencia es justamente el esfuerzo por catalogar diferencias para luego darle una utilidad en tal caso, ¿no? O explicar por qué algo pasa. Entonces dice, ese desarrollo luciferino de la ciencia y de la tecnología, nos dice Jung, y el aterrador material de nuestra destrucción moral que quedó como resabio, dice él, de la Segunda Guerra Mundial, ha sido comparado más de una vez con los eventos escatológicos previstos en el Nuevo Testamento. Escatológico, que quiere decir del final, ¿no? La escatología es la investigación en lo que va a venir, en qué va a acabar todo, ¿no? Entonces, esa escatología, eso que en el Nuevo Testamento se habla de que finalmente va a regresar Cristo y va a establecer la Jerusalén celeste, va a castigar a los malvados, va a haber las diferentes castigos que van a traer los jinetes del Apocalipsis, ¿no? ¿Se acuerda? La luna se convierte en sangre, todas esas cosas. Bueno, eso es la escatología que en la época de Jung, la Segunda Guerra Mundial, era algo muy presente y se sentía como el fin de la cultura humana, porque era un desastre. Entonces dice, estos, tanto como sabemos, se relacionan con la venida del anticristo. El Apocalipsis está lleno de expectaciones, de anticipaciones de cosas terribles que van a tomar lugar al final de los tiempos, antes de las bodas del Cordero. Jesús, que viene con brazo de hierro, finalmente tiene las bodas del Cordero, donde se casa con, dice Jung siempre, con Sofía, con la parte femenina, es decir, se vuelve a encontrar con la parte perdida, pero se vuelve a encontrar después de haberse ido hacia el polo de ser muy bueno, se vuelve a encontrar después de haber tenido brazo de hierro, ahí se relaja y se unifica. Esto muestra, dice Jung, de manera muy plana, o total o evidente, que el ánima cristiana, ¿no? El alma cristiana, tiene un conocimiento seguro, no solamente de la existencia de un adversario, sino también de la futura usurpación del poder. Vamos a representarlo con un ejemplo más cotidiano y claro, que lo he dado en otras ocasiones. Un padre tiene un hijo, ese hijo representa un sustrato de proyección psicológica del padre, es decir, el padre no se conoce del todo porque está él solo, él con él mismo. Cuando tiene un hijo, o 5, en cada uno deposita algo diferente de él. En uno, sin darse cuenta, deposita sus miedos, en otro deposita su ambición, en un tercero y así. Entonces, ese niño es una fuente de referencia para él. Ese niño le va a contar cómo es el miedo que él siente, por ejemplo. Juancito le cuenta acerca de su miedo, Pedrito le cuenta acerca de su ambición, y así. Entonces, para que ese niño pueda soportar
la dicotomía de que el mismo padre vive de tener miedo y al mismo tiempo llevar adelante una vida, ¿no? ¿Cómo hacer para gestionar ese miedo y seguir viviendo? Uno normalmente tiende a esconder un poquito ese miedo. Entonces, el niño tiene que luchar por generar un centro poderoso de estabilidad, un yo, para poder relacionarse con ese miedo y poder contarle al padre cómo se vive ese miedo. Entonces, el niño tiene que volverse, entre comillas, bueno, puro, tan puro como es su padre. Acuérdese que, supóngase que yo soy el padre, ¿no?, del niño. Yo tengo dentro de mí aquella parte que me gusta de mí, la parte bonita, pero sé que también tengo miedo, soy ambicioso, tengo, no sé, soy hipócrita, mediocre. Entonces, tengo 5 hijos y a cada uno yo le deposito alguno de mis puntos oscuros. Pero también, como son hijos y son casi un clon mío, o sea, una extensión mía, tienen también una parte, como yo tengo un yo y una persona, es decir, aquella parte que me gusta de mí, bueno, les enseño a hacer lo mismo a ellos. Entonces, Juancito, que va a ser el depositario de mi miedo, de mi parte oscura, a su vez también va a tener un yo. Entonces yo le enseño a fortalecer su yo para poder mirar ese miedo sin ser destruido. Al igual que yo, soy capaz de lidiar con mi miedo sin ser comido por él. Porque todo el tiempo estoy tratando de demostrar que yo soy bueno. Porque en eso se basa la vida. Toda la vida intenta mostrar que la vida tiene sentido. Porque si no lo tuviera, se disgregaría. O sea, toda la vida intenta convencerse de que vale la pena vivir. Si uno lo analiza, se da cuenta que no, porque es más el dolor que el placer, es más la destrucción que la construcción. Es decir, constantemente la vida está siendo amenazada por una otra parte llamada el caos, o en la vida de los seres humanos, el miedo, la ambición, la codicia, todo lo que llamaríamos los pecados capitales. Entonces, yo como padre no veo bien en mí mismo, no veo claro esos pecados capitales, porque como necesito poner las fichas en que soy bueno, porque si no mi vida se derrumba, no los puedo ver claro, pero sé que están ahí y me molestan y de vez en cuando aparecen. Entonces aprovecho que tengo un hijo y en uno de ellos le vuelco una parte de esa sombra mía, ¿no? Entonces ese hijo va a tener que lidiar con esa sombra, pero si no tiene un yo, ese hijo, la sombra se lo va a comer y va a ser simplemente la encarnación de mi miedo. No me conviene, porque yo lo que quiero es que él vea al miedo mío en él y me lo cuente. Así de esa manera yo me entero cómo es mi miedo por vía o por medio de él. Para eso él tiene que fortalecer un yo. Le enseño cómo es mi método de convencerme de que soy bueno para poder coexistir con mi miedo. Se lo enseño a él también. Entonces le digo, mira, fortalece tu identidad, convencete que sos bueno y que tenés un miedo, que es mío, en realidad te lo puse yo. Pero bueno, convencete que sos la parte buena, cada vez más, sé igual de bueno que yo, mírame a mí como ejemplo y observa tu miedo desde esa atalaya, esa torre de seguridad que es tu convencimiento de que sos bueno, que no sos el miedo. Porque si uno ve el miedo y se cree el miedo, ya está perdido. Tiene que verlo de fuera. Entonces, todo el intento cristiano por fortalecer una idea de soy bueno, soy puro, soy santo, soy correcto, ¿no? Todo ese tipo de cosas, el evitar el pecado, el dejarlo afuera, permite verlo. Porque si yo me vuelvo pecaminoso, me vuelvo miedoso, desaparezco, ya no hay objetividad, no hay punto de referencia. Entonces lo que dice Jung es que el ánima cristiana, o sea, el alma del cristianismo, de la actitud cristiana, consiste en generar una enantiodromía tarde o temprano. Si yo le enseño a Juancito, mi hijo, al que le deposité sin darme cuenta mi miedo, le enseño a apostar a su parte pura y buena para poder tener claridad en mirar ese miedo él, al igual que yo hago, lo va a dejar un poco fuera, porque lo está mirando, no lo deja entrar. Ese miedo va a querer entrar a la fuerza, tal como quiere entrar en mí también.
y le va a generar a él también una enantiodromía. Es decir, en algún momento ese miedo se filtra y rompe las paredes de su atalaya, de su torre de seguridad, y le entra en su vida. Eso lo sabemos, lo sé yo como padre y lo sabe mi hijo también de manera intuitiva. Sabemos que va a pasar. Por eso los evangelios, que son una especie de depositorio o repositorio del pensamiento y el sentir colectivo, ya anticipan, por ejemplo en el Apocalipsis de manera muy clara, que va a venir esto. O sea, la regla del juego cristianas es esta: fortalece tu parte buena para poder mirar la parte mala sin que te coma. Tarde o temprano la parte mala va a entrar. Cuando entre se va a dar una especie de gran batalla. Te vas a poner brazo de hierro para intentar vencerlo. Finalmente va a haber una integración. Esa integración son las bodas del Cordero. Entonces, ese es el eón cristiano. El eón cristiano y el ánima cristiana se basa en eso. Entonces es fortalecernos para poder mirar la sombra, una sombra que tarde o temprano va a entrar a la fuerza y se va a dar un equilibrio, una especie de integración. Pero recuerde, ¿por qué no haberla dejado entrar desde un principio? Porque no lo hubiéramos visto. Si uno se convierte en la sombra, no hay yo. Para que haya un yo tiene que haber un yo y lo otro. Entonces, como cuando, por ejemplo, el hijo pródigo, uno pregunta ¿por qué no se quedó en su casa? ¿Para qué tuvo que irse y pasarla mal si podía haberse quedado desde un principio? Y porque cuando te vas y te separás realmente, creas una vida propia desde la cual podés volver y ahora sí ver a tu padre y relacionarte con él y ser un hijo verdaderamente, porque te separaste, te alejaste del seno del padre. Entonces, de la misma manera, para poder ver al caos o entender al caos y ser alguien, uno tiene que alejarse de ese caos, ¿no? Tiene que separarse. Entonces, dice Edinger, de acuerdo al simbolismo astrológico del segundo pez en la constelación de Piscis, acuérdense que el símbolo de Piscis son 2 peces, asociado con el anticristo, viene, tal como viene en el siglo XVI, coincidente con el Renacimiento, la reformación de la revolución científica. Es decir, ese segundo pez es el coletazo de justamente de esta tendencia luciferina a separar las cosas, a clasificar, y esto ocurre en el Renacimiento. El Renacimiento es el principio del hombre como medida de todas las cosas, el hombre de Vitruvio, de Da Vinci, es el inicio del iluminismo, de la ciencia, del separar las cosas. Dice, es profundamente relevante que la leyenda de Fausto comienza en el mismo momento, reuniéndose alrededor de un personaje histórico llamado el doctor John o Juan Fausto, que vivió aproximadamente entre 1480 y 1540. Contemporáneo del doctor Fausto fueron Leonardo da Vinci, 1452-1519, Colón, 1451-1506, Maquiavelo, 1469-1527, Erasmo de Rotterdam, 1466-1536, Copérnico, no le digo las fechas para no estar alargándolo mucho, Lutero, Paracelso y Vesalio. Es decir, dése cuenta que muchos de estos personajes que realmente fueron los que abrieron campos de conocimiento donde ya no éramos, no estábamos dentro del seno del Padre, no estábamos dentro de la comodidad de no saber. Abrieron el campo al saber. Y el saber no es otra cosa que el separar. Entonces la leyenda de Fausto es un corolario de la venida del anticristo. En el siglo XVI la imagen de Dios cayó del cielo como una proyección metafísica y aterrizó en la psique humana.
en el siglo XVI, o sea, en el Renacimiento, desciende ese drama a vivir en el ser humano. ¿Por qué? Porque el Renacimiento y todos estos personajes, luciferinamente, son el intento de que aparezca Juancito, que mi hijo nazca y me diga: papá, yo soy yo y quiero vivir dentro de mí tu dilema. Proyéctamelo. Entonces yo como padre proyecto mi dilema, mis miedos, mis ambiciones en él, a la vez que proyecto mi propio yo, mi persona, mi elección de lo bonito de mí. Lo proyecto en él para ver cómo lo resuelve él, porque viéndolo en él me conozco yo. Entonces es como si Dios hubiera dicho para sus adentros: bueno, se acabó este tema de tener que resolver mis problemas yo solo, porque la verdad no lo veo claro. Así que voy a bajar a la tierra y me voy a encarnar en todos estos tipos, a ver cómo lo resuelven ellos. Y yo me voy a sentar acá con palomitas de maíz a ver cómo se divierten resolviendo mis problemitas. Eso es. Entonces, la aparición de gente como ya dijimos, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, ¿no?, que hablaba de, ¿te acuerdas?, del príncipe, Leonardo con todas sus ideas revolucionarias y traer básicamente Copérnico, Lutero, traer a la persona, ya sacar ese poder infinito de somos hijos de Dios, pero hijos de Dios en un sentido como Adán y Eva antes de comer la manzana, como estar en una armonía tan perfecta que no nos reconocemos. Bueno, la idea de estos personajes es empezar a conocer, empezar a descubrir por nosotros mismos. Entonces se dice que aquí es donde descendió la imagen de Dios a la tierra. Ya no se resolvían los temas ahí arriba, como en el libro de Job, por ejemplo, sino que ahora vinieron a la tierra y se encarnaron. Ya lo hicieron en la época de Jesús, obviamente, en la figura de Jesús. Pero ahora baja a cada ser humano, a la psique de cada ser humano. Hoy en día usted y yo somos el lugar donde se dirime esa misma batalla por descubrir quiénes somos, ¿no? Antes quedaba como en cuestiones de Dios, ahora nosotros. Entonces, dice, en el curso de la transición desde el cielo a la tierra, ocurre una enantiodromía desde Cristo hacia el anticristo. Este evento pavimenta o facilita el encuentro de Fausto con Mefistófeles. Ese es el encuentro. Esta ocurrencia, este acontecimiento fue predecido largo tiempo atrás. Predecido, no, predicho, predicho. Lo que pasa que, claro, en inglés es predicted, es predicho, largo tiempo atrás en el Apocalipsis 12:12, cuando dice: cuidado a los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo está bajando hacia vosotros con gran ira, porque él sabe que su tiempo es corto, ¿no? Entonces, esa es la enantiodromía, ese es el descenso del anticristo, esa es la sombra que empieza a aparecer otra vez. Esa sombra que dejamos atrás tan olímpicamente o triunfalmente cuando nos hicimos los buenos, cuando Cristo dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, cuando el Evangelio de Juan nos habla de esa perfección y de ese triunfo cristiano sobre el mal, ¿no? Que el diablo uno lo vence, como ve uno en los cultos evangélicos, que al diablo lo expulsamos, lo vencemos. Bueno, vuelve, el tipo vuelve. ¿Cómo vuelve? Bueno, como el anticristo, vuelve como el ansia de conocer, ¿no?, de investigar, que lo vemos en estos personajes destacados. Por supuesto, dice, los artistas, estudiosos, exploradores, reformadores y científicos del siglo XVI no consideraron a sus actividades obviamente como demoníacas. No es que los tipos decían: bueno, empezó la época del diablo, soy Colón, voy a descubrir América, yo soy el puntero, Maquiavelo en lo suyo, Copérnico, todos, vamos ahí a Lutero a revolver el estofado. No, los tipos simplemente seguían una conducta que era natural, se sentía natural, pero en realidad, como todo, son procesos. Entonces es el proceso de la aparición
de lo demoníaco, en el sentido de lo separativo, ¿no? O separador. Eran todos, dice Edinger, muy buenos cristianos, así lo pensaban ellos, quienes estaban entusiasmados con la expansión del conocimiento humano y de la energía. Pero las cosas se ven diferentes desde el punto de vista de lo inconsciente, el cual, así como en un sueño compensatorio, generó la leyenda de Fausto. Es decir, lo que está diciendo Edinger es que esta leyenda de Fausto emerge en la mente del que lo creó, ¿no? Porque el personaje Fausto probablemente sí vivió, John Faustus, pero alguien armó la historia alrededor de él, pero no la armó gratuitamente, la armó porque se sentía en el ambiente, se palpaba, era como un emergente. Durante los pasados 500 años, la leyenda de Fausto fue contada una y otra vez en la poesía, en la prosa y en la música. E.M. Butler, en Las Fortunas de Fausto, describe 50 versiones diferentes, de las cuales la más notable es la de Goethe, que es la que vamos a tratar hoy, que tiene la parte 1 y la parte 2. Parte 1 la publicó en 1808, parte 2 en 1832, póstuma, después de su muerte, las cuales él trabajó durante toda su vida. Así que el Fausto de Goethe es profundamente significante, o fue profundamente significante para Jung. En su autobiografía, él nos cuenta: yo me di cuenta, dice Jung, que algo como un gran golpe de Fausto significaba más que mi amado Evangelio de Juan. Es decir, lo traduje mal. Lo que quiere decir Jung es que le golpeó más el Fausto de Goethe que el Evangelio de Juan, que él tenía en mucha estima. Había algo en Fausto que trabajaba directamente sobre mis sentimientos, dice Jung. Y también Jung dice, en mi juventud, alrededor de 1890, yo estaba inconscientemente cautivado por el espíritu de la era y no había métodos a mano para poder salirme de ello. Fausto pulsó una cuerda en mí y me lanzó en un camino que yo no podría denominar más que personal. Por sobre todo, yo desperté al problema de los opuestos, del bien y del mal, de la mente y de la materia, de la luz y la oscuridad. Fausto, el inepto, el filósofo, encuentra el lado oscuro de su ser. Por eso es interesante esta obra, porque nos va a mostrar en la vida de Fausto cómo aquella parte nuestra que nosotros dejamos atrás en aras de cultivar algo bueno, algo puro, nos viene a buscar. Ese es Mefistófeles. Entonces dice, su siniestra sombra, Mefistófeles, quien en aras de una disposición negativa representa el verdadero espíritu de la vida, como en contra, como enfrentado al árido estudioso que coquetea con el suicidio, porque acuérdense que Fausto se quería suicidar, o sea, había estudiado todo lo que se podía estudiar y no había llegado a descubrir algo que le diera felicidad y por lo tanto se quería matar. Mis propias contradicciones internas, dice Jung, aparecen aquí dramatizadas en esta obra. Goethe ha escrito virtualmente un lineamiento básico y un patrón de mis propios conflictos y soluciones. La dicotomía de Fausto-Mefistófeles viene también dentro de mí mismo, se une en una sola persona, y yo era esa persona. Es decir, Jung se encontraba reflejado como que esa dicotomía de Fausto estaba viviendo en él y en nosotros. En otras palabras, dice, yo fui golpeado directamente y reconocí que ese era mi destino. Entonces, todas las crisis del drama me afectaban a mí personalmente. En un punto, yo
tuve que coincidir pasionalmente y en otro oponerme. No había solución de indiferencia para mí, o sea, no me podía dejar indiferente esto. En algunas partes, dice él, estaba de acuerdo, en otras me oponía, pero siempre con gran intensidad, pasionalmente. O sea, como que la obra lo tocaba. Más tarde, yo conscientemente conecté mi trabajo con lo que Fausto había legado respecto a los eternos derechos del hombre, el reconocimiento de lo antiguo y la continuidad de la cultura y la historia intelectual. Así dice Edinger, para Jung quizá, y también para otros, el Goethe de Fausto puede ser una puerta que nos lleva más allá del león cristiano. Así que vamos a comenzar ahora mismo. Ya llevamos 35 minutos, esa era la introducción. Vamos a meternos con la primera parte, que es la obertura, la apertura, el inicio. Recuerde que de lo que está hablando es que el león cristiano es fortalecer el lado positivo. Ese es como el primer paso. Paso 1 de ser cristiano, pero no cristiano de iglesia. El león es la manera de pensar de todo Occidente. ¿Cuál es? Crear una persona, es decir, una identidad que a usted le guste, que a usted le convenza, ¿no? ¿Por qué vivir? ¿Qué tiene usted de bonito? ¿Por qué vale la pena ser usted? Todo eso es crear una buena persona. Ahora, eso tiene un precio. Tiene el precio que la parte que uno deja fuera, que justamente no es una parte propia, es una parte heredada. ¿Heredada de quién? No solo heredada de su padre o de su madre, sino heredada de Dios, o sea, heredada de la totalidad. La totalidad misma, plantea Jung, tiene esta dicotomía entre un yo que la totalidad tiene, que es el sí mismo, o si le quiere poner nombre religioso, Yahvé, y el caos que él mismo tiene, llamado Satán. Entonces, en Cristo ya eso se perfila, pero ahora hace falta que eso baje a usted y a mí, en lo cotidiano. Y este bajar a lo cotidiano, a la historia humana, ocurre en el Renacimiento según Jung, porque es el punto donde el ser humano empieza realmente como a abrir los ojos a yo quiero conocer, voy a dividir bien las cosas, y no es más que la sombra viniendo, la sombra queriendo aparecer. Le recuerdo antes de comenzar que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com y según viva en España o fuera de ella, le pasaré el enlace de nuestra cuenta de PayPal del programa, o si no, la bancaria, para que pueda colaborar con el programa. No importa si es poco, mucho, lo que sea, todo sirve porque es para justamente la compra de bibliografía. Volvemos entonces. Obertura. Dice, el Goethe de Fausto es una empresa de imaginación activa. La imaginación activa es una de las técnicas cruciales de Jung, que se basa justamente en permitir que los contenidos inconscientes afloren a la superficie, pero sin juzgarlos, sin opinar acerca de ellos, dejando que se manifiesten, que se abran. No es visualizar, no es crear imágenes, sino es como quedarse en silencio y dejar que algo se constituya, ahí, en la mente. Entonces dice, comienza con una dedicación, que dice así: de nuevo os presentáis, formas aéreas, flotando a mi vista entre luz y oro. Intentaré ahora, como entonces, detener vuestro vuelo. Fíjese que lo que está haciendo es, dice, de nuevo os presentáis. Eso es la imaginación activa. Es como si uno se quedara tranquilo un momento, cerrase sus ojos y vinieran imágenes. Y usted, en lugar de controlarlas o favorecerlas o retenerlas, no hace nada, solo las observa. Esas imágenes son producto de lo inconsciente. Por lo tanto, le hablan de usted, le cuenta algo de su historia más profunda. Y no solo la propia, sino la colectiva. Por eso dice, de nuevo os presentáis, formas aéreas flotando a mi vista entre luz y oro. Y se pregunta, ¿intentaré ahora como entonces detener vuestro vuelo? ¿Podrá mi corazón helado por la edad y las penas sentir las ilusiones de otros tiempos? Ah, venid, acercaos,
llegad a mí, dulces imágenes, porque cuando el seno de las húmedas nubes, del seno de las húmedas nubes os veo hoy lanzaros hacia mí, cosa extraña, siento mi corazón conmovido estremecerse de juventud y la influencia del fresco ambiente que impulsa hacia mí vuestra falange. Dice Edinger comentando esto: memorias del pasado emergen, amores antiguos, amistades antiguas y también lágrimas y dolor. Dice, entonces viene la voluntad de actuar. Y esto ocurre aquí, donde dice, siento revivir en mi corazón, dice Goethe, los ardientes deseos que antes me animaban por ese vago imperio, por ese mundo de los espíritus tan bello y sosegado. Flota mi canto cual arpa eólica en sonidos misteriosos y me causa el sereno vapor que contemplo un estremecimiento de dicha. Corren mis lágrimas, tibio y suave ambiente desvanece el hielo de mi corazón y veo en lontananza cuanto poseo y no tardaré en ser nuevamente dueño de todo lo que huyó de mí. Entonces, comenta Edinger, al igual que la apertura misma de Fausto, en el encuentro con Mefistófeles, Goethe se expresa a sí mismo como una confrontación con la psique autónoma. La psique autónoma es aquel funcionamiento que decíamos que Juancito, el hijo del padre, tiene de repente un miedo heredado del padre. Ese miedo no es de él, es como de la psique autónoma, es algo que está en él flotando y él tiene que crear una isla de corrección, una atalaya, una torre para poder contemplar ese miedo. Entonces aquí hay una especie de veo que todo eso está viniendo y hay una especie de preguntarse, ¿qué haré? ¿Lo miraré? ¿No lo miraré? ¿Me enfrentaré? Esa es la aparición de Mefistófeles. Dice Edinger, la imaginación activa comienza con el preludio en el escenario, una conversación tripartita entre el director, el poeta y el payaso, cada uno expresando un enfoque diferente, una aproximación diferente y una intención concerniente al escenario del drama. Es como si el esfuerzo para hacer el Geisterreich manifiesto requiriera un encuentro con el número 3, el símbolo de la manifestación en el tiempo y en el espacio de la reconciliación de los opuestos en un dinámico proceso de desarrollo, ¿no? Está diciendo que el hecho de que esta conversación sea tripartita, es decir, hay 3 personajes hablando, tiene que ver con que el 3 es un número significativo porque habla de algo que empieza a moverse. Hay un resultado, hay un 1 y un 2, un papá y un mamá que generan un hijo, una síntesis, ¿no? 1 más 2 forman el 3. Entonces, cuando aparece el número 3 es que algo está empezando a mostrarse, a ocurrir o está por ocurrir. Si uno sueña con 3 vasijas, es porque está por haber, ¿no?, un resultado, algo está por pasar con eso. Dice, algunos de los opuestos mencionados son lo individual y lo colectivo, lo vulgar y lo refinado, lo popular y lo esotérico, lo activo y lo reflexivo, lo temporal y lo eterno. Acuérdense que esta es una obra de enantiodromía. Acá nos vamos a encontrar con los opuestos que vuelven a contrastarse. Ese demonio que dejamos atrás, ese miedo que nos convencimos que no teníamos, que era de la psique autónoma, vuelve. El preludio concluye con una indicación de lo que va a venir, ¿no? Del drama que se viene. Vamos a tener, aquí está. Dice, así pues, amontonad decoraciones sobre decoraciones en este pequeño edificio sin parar hasta que tengamos el círculo entero de la creación. Y en vuestro vuelo rápido y calculado, idos desde el cielo por el mundo al infierno. Así como el libro de Job, dice Edinger, Fausto comienza con un prólogo en los cielos. Los 3 arcángeles, Rafael, Gabriel y Miguel, cantan las loas de la creación. Entonces un cuarto
Mefistófeles da un paso y agrega su nota disonante. Fíjese que el número 4 para Jung es el símbolo del ingreso de lo femenino. Y Mefistófeles es la sombra. Mefistófeles es la Sofía que se olvidó, Yahvé, que le ayudó a construir el mundo. Acuérdese que en los libros de Proverbios y Sabiduría se habla de que la sabiduría, ella misma en primera persona cuenta, yo jugaba con Dios, Dios me creó al inicio de los tiempos, yo le ayudé a crear todo lo que existía, jugaba con los hombres, pero Dios lo olvidó. Y ese olvido era necesario, porque cuando uno olvida algo, se centra solo en lo que elige quedarse, ¿no? Yo me olvido de que tengo este dinero y me centro en que no lo tengo y tengo este otro. Al centrarme en este otro, el dinero que dejé atrás o la cosa que dejé atrás, se me ocurre que no es mía, es de otro. Entonces empieza a haber un juego, porque es el juego de que quiero eso, porque no lo tengo, mientras que si yo no hubiera hecho la separación, aquello yo ya lo tendría, con lo cual no habría movimiento. El movimiento ocurre cuando yo pierdo algo. Si no pierdo algo, no me muevo. Si no carezco de algo, no lo voy a buscar. Entonces, crear una sombra, crear un olvido, crear un me olvidé que soy sano, bueno, fuerte, inteligente, rico, poderoso, hace que yo quiera hacerlo justamente. Entonces, genera el movimiento de la vida. Lo que dice Mefistófeles es lo siguiente. Dice, Mefistófeles es la sombra, ¿no? Es el diablo. Dice, maestro, ya que vuelves a acercarte una vez y preguntas qué es lo que acontece entre nosotros, tal como acostumbrabas verme en otro tiempo, me ves aún en medio de los tuyos. Perdóname, no sé hilvanar grandes frases, aunque me exponga a la gritería del séquito, y por eso no dudo que excitaría mi jeringosa, tu risa, si no hubieses perdido la costumbre de reírte. Nada puedo decir del sol ni de los mundos. Fíjese que le habla a la parte pura, a la parte buena, y le dice, perdiste la capacidad de reírte. Y solamente en el Evangelio apócrifo de Felipe, Cristo se ríe. En los demás no se ríe, ninguno. Entonces, la capacidad de reírse, la capacidad de relajarse, es la capacidad de aceptar aquello femenino olvidado, aquella Sofía, aquella Lilith, ¿no? O si queremos, aquella Eva también, que es justamente la que es tentada, acuérdese, por la serpiente, es decir, por aquello que Adán y Dios en su plan querían dejar fuera. Nada puedo decir del sol ni de los mundos, no veo más que una cosa, la miseria de los hombres. El pequeño Dios de este mundo es siempre del mismo temple, y en verdad tan curioso como el primer día. Viviría un poco mejor si no le hubieses dado tú el reflejo de la luz celeste, al que da el nombre de razón, y solo le sirve para ser más bestia que la bestia. Me parece, no se ofenda vuestra majestad, una de esas langostas de prolongadas patas que siempre vuelan y saltan al volar, sin que por ello dejen de entonar del mismo modo su antigua canción en la hierba. Si aún le fuese dado permanecer siempre en la hierba, pero no, le es preciso meter la nariz en todas partes. Está describiendo una realidad humana penosa, una realidad humana de búsqueda insaciable, como que al ser humano, dice, le han puesto una razón que según él relata, le trae más problemas que beneficios, que gira en círculo, fíjese, dice, como la langosta que salta por ahí, pero siempre acaba cantando la misma canción. Entonces, Mefistófeles está diciendo, al ser humano le falta algo, le falto yo, dice él, ¿no? Es decir, ese niño, ese Juan, hijo de su padre, que está generando una atalaya de pureza para poder mirar el miedo de su padre y contarle cómo es, ese miedo de su padre que él anida, que él tiene, ese Mefistófeles, si pudiera hablar, le diría, sin mí tú vas a ser infeliz, porque construir una atalaya de seguridad, de razón y de lógica, no te va a dar la felicidad, porque la felicidad está en la totalidad. Entonces tengo que entrar. Entonces todo el león cristiano consiste en
adecuadamente, no es que esté mal, adecuadamente generar una atalaya de pureza para poder mirar a Mefistófeles, mirar aquella parte olvidada. Y tarde o temprano esa parte olvidada va a entrar a la fuerza y cuando entre encontrar un nuevo equilibrio. Pero recuerde, es como la falacia pre-trans de Ken Wilber, que dice que no es lo mismo el niño, por ejemplo, la inocencia de un niño que la inocencia de un anciano. El anciano ya pasó por un montón de cosas y su inocencia está enriquecida por todo lo que vivió. Entonces, no es lo mismo que yo, padre de Juan, yo tenga mi propia Sofía olvidada, mi propia sombra, mis miedos, por ejemplo, a que los proyecte en mi hijo, él los viva, él los resuelva, él los comprenda y luego me lo transmita a mí. Por lo tanto, ahí yo voy a haber hecho todo un proceso largo donde me separé, miré desde fuera, luché contra eso y como producto de ello logramos una integración. Eso es un crecimiento. Nada que ver con haberme quedado en la mera ignorancia, ¿no? En un saber que tengo una parte olvidada, pero en jamás mirarla a la cara. Para mirar a algo a la cara tengo que ser. Si yo no soy algo, no lo puedo mirar. Por eso necesito crear un yo fuerte. Y Dios, o la totalidad, o lo inconsciente, necesita de volcarlo en el ser humano, como diría Heidegger, en el Dasein, ¿no? En el ser ahí, en nosotros, arrojados a la vida. De la misma manera que usted necesita ver en una película a los actores representando sus mismos problemas, porque ahí lo ve claro, son su excusa para poder resolver lo que le pasa a través de algo que ve fuera. Leemos uno más, dice Mefistófeles, vuelve a decir: apostemos a lo que perdemos aún. Si me permitís atraerle poco a poco a mi camino. Y le responde el Señor Dios, ¿no? Tendrás ese derecho sobre él en tanto permanezca en la tierra. El hombre solo se extravía mientras está buscando su objeto. Esto es como Job. ¿Se acuerda que Satán habla con Dios para que le permita torturar a Job con la excusa de que si yo lo torturo va a aflojar? Y Dios le dice, tortúralo pero no lo mates. Entonces dice Edinger, el Señor justifica su connivencia, o sea, su relación con Mefistófeles, describiendo al diablo como un factor dinámico de la existencia. Realmente, como la cuarta parte de una cuaternidad divina, el diablo es el aspecto dinámico de Dios, ¿no? Acuérdese que Satán fue el que propuso torturar a Job. Aquí Mefistófeles es el que propone torturar a Fausto. Es decir, Sofía, la sombra, el miedo, lo olvidado, es aquello que nos mueve, nos pone en marcha. Es aquello que nos invita a confrontar, ¿no? Nos viene a pinchar. Le responde el Señor Dios: pues bien, te lo entrego. Aparta a aquel espíritu de su origen y arrástrale. Si puedes apoderarte de él por tu pendiente, pero confiésate vencido y humillado si has de reconocer que un hombre bueno, en medio de las tinieblas de su conciencia, se ha acordado del camino recto. Eso es lo que le propone Dios. Fausto, dice Edinger, es un Job moderno. Como Job, Fausto es víctima de la divina connivencia. Es decir, es víctima de que Dios y el diablo sean amigos y necesita que eso baje a tierra a Dios para que se resuelva. Por lo tanto, le dice a Mefistófeles: anda, torturalo a Fausto, que quiero ver qué le pasa a él para entender cómo lo puedo resolver yo. Antes de que Fausto haga su trato, su pacto, porque hace un pacto como si fuera con el diablo, justamente, con Mefistófeles, el pacto divino ya había sido fijado. Es decir, Dios ya había firmado un pacto con Mefistófeles, que es el de andá y torturalo, antes de que Fausto firmara un pacto mismo con Satán. Es decir, antes de que usted se enfrente con los miedos
que viven en usted, la ambición que vive en usted, el deseo que vive en usted, que no es suyo, es de su padre, es decir, es de lo inconsciente. Lo inconsciente mismo ya había programado, por así decir, este juego. Es decir, ya había predefinido que esto iba a pasar en usted, que usted iba a ser un ser que iba a intentar crear una isla de orden y que se iba a enfrentar a el caos que se cernía y se iba a cernir sobre usted, que es el caos de esas emociones que usted no sabe de dónde vienen, tristeza, angustia, ¿no? Esto significa, dice Edinger, que la culpa asociada con el ibris de Fausto, ibris es el pecado más grave de los griegos, que es la soberbia, ¿no? La soberbia de Fausto, ¿se acuerda que Fausto, o ya lo vamos a ver, la soberbia de él es la soberbia de quererlo saber todo, ¿no? Y sentirse súper avanzado, como le pasaba a Job, que se sentía un ser muy puro, tan puro que despreciaba a los que no lo eran. Entonces dice Edinger, esto significa que la culpa asociada con el ibris de Fausto pertenece no solo al ego, sino también al ser. Fíjese, o sea, cuando Juan, mi hijo, crea esa isla de perfección y se siente superpoderoso, ¿no? Por crear esa isla de pureza, qué puro que soy yo, como en el Evangelio de Juan, así como Jesús decía, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, lo que está diciendo es, esta intención que tenemos de sentirnos súper puros y sentirnos orgullosos de ser puros, es la misma que tiene Yahvé. Pero a la vez, Yahvé tiene una connivencia oculta con Satán, ¿no? Decía Facundo Cabral que Satán es el seudónimo que utiliza Dios para hacer cosas que no son tan santas y que nadie se entere. Entonces, esa connivencia, ese pacto tácito de que quiero que vengas y me destruyas esto, como que Yahvé le dice a Satán, vení y destruí esto que estoy haciendo, porque sé que esto en el fondo no es la totalidad, y quiero la totalidad porque si no, no soy feliz. Bueno, eso se traslada a nosotros y nosotros también nos sentimos orgullosos de ser súper puros o súper eficientes o súper inteligentes, y eso mismo, y dentro nuestro, existe al mismo tiempo la necesidad de que venga ese otro lado a destruirnos esto. Es como si yo crease una perfección y una imagen de perfección en mí y estuviera clamando a gritos que por favor alguien venga y me mate, ¿no? Alguien venga y me destruya mi pedestal, porque lo necesito. O sea, que yo tuviera un doble discurso, el de quiero estar en este pedestal de perfección y al mismo tiempo, por favor, derriben este pedestal. El ego, el pecado del ego, del orgullo y sobre alcanzar el propósito y el significado, dice, el sufrimiento que involucra está compartido tanto por el ego como por el ser. Y cuando es acompañado conscientemente, ambos son transformados. Entonces, la idea es que mi hijo Juan, cuando se enfrente al miedo que yo le trasladé, que yo le proyecté como su padre, como Dios, como lo inconsciente, y yo le enseñé a ser como yo, perfecto, le enseñé, mira qué bueno que es tu padre, sé igual de bueno, Juan. Entonces, cuando le aparece un miedo que no es de él va a luchar contra ese miedo, pero a nivel más profundo va a querer esa lucha. Va a querer esa lucha porque va a querer ser destruido, va a querer que Juan como tal muera, porque es lo que yo como padre quiero también. Yo como Dios quiero también. Quiero que me destruyan, quiero que se produzcan las bodas del Cordero, quiero que la imagen de Yahvé como Dios perfecto caiga y se convierta en un Dios andrógino, ¿no? Donde también incluye el otro lado perdido. Necesito recuperar el otro lado perdido. Todo este drama baja a la tierra y se vive en nosotros. Y Fausto refleja esta dinámica. Sé que es complejo, sé que es más complejo quizá que lo de Job, porque tiene más elementos, pero si ya vimos en los programas de Job y en los programas de Cristo como arquetipo, vimos cómo esta dinámica se presentaba, quizá esto es un paso más, nos permite ir un poquito más lejos, porque
también nos acerca al pensamiento de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, este pensador, filósofo austríaco, que nos lleva un poco más allá de la metafísica, un poco más allá de andar queriendo tocar el cielo con las manos y darnos cuenta que eso es simplemente producto del orgullo humano y que a veces lo dado, la vida tal como es, porque acuérdense que Fausto es alguien que profundiza en la alquimia, profundiza como si hoy fuera un gran filósofo, psicólogo, que busca llegar a descubrir por él mismo las verdades más profundas de la vida. Y lo que se pierde es el placer, se pierde lo cotidiano, se pierde el comer, el disfrutar, y por eso su sombra justamente es esa y acaba haciendo un pacto para conseguir el amor de una mujer. Hasta aquí vamos a ver hoy. Espero que no haya sido demasiado confuso, porque sé que como es la introducción y todo eso puede haber algunos elementos ahí confusos, pero ahora donde comience ya en la segunda parte de la historia misma, ya la cosa se pone más entretenida, dinámica, porque aparecen personajes. Ya no es Mefistófeles ahí en el cielo, sino que es el mismo Fausto, su amada, Mefistófeles de nuevo, pero ya en forma más humana, y hay otros personajes que ya vamos a ver, la bruja y demás. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Les recuerdo mientras tanto que está mi libro ahí en Amazon, Sadhana, el camino interior, por si quieren conseguirlo en papel, en digital. También, como siempre, están todos los cursos que voy dando por Skype, así que son individuales. Pueden escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com para información. También está el reordenamiento vital, que es plantear un tema personal de parte del consultante y lo trabajamos, lo hablamos, lo dialogamos para echar luz sobre él. Todo ello, pablojorgeveloso@gmail.com. Ahora sí, nuestra cortina de despedida. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!